acerca de los anticristos en la Biblia. Hemos venido compartiendo la serie de los anticristos en la Biblia. Y en esta oportunidad queremos compartir esas características de estos anticristos, cerrando este tema, cerrando esta palabra que durante 4 domingos atrás hemos venido compartiendo. Cuando hablamos de los anticristos en la Biblia nos referimos a 1 de Juan 2:19, donde la Escritura dice, salieron de nosotros pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que nos diéramos cuenta que no todos son de nosotros. Y eso, hermano, caló en mi corazón muy profundo, para que la iglesia sepa, para que nos enteremos, para que nos demos cuenta que no todos son de nosotros. Oh, no puede ser, amado hermano, que hayan personas dentro de una congregación local, en cualquier iglesia, y que al final esté descalificada porque no es de Cristo. O sea, estaba con los que eran, pero nunca fue. Hizo parte en una iglesia local, de esa iglesia local, hasta fue miembro de esa iglesia local. Y lo triste, porque Jesús dice, hasta fue predicador, hasta echó fuera demonios, no sé cuántas cosas, hizo milagros, según Mateo 7:23. Pero el Señor le dice, no los conozco, no son míos, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso sería triste, ¿verdad? Que toda una vida teniendo una religión, teniendo una iglesia local, tal vez siendo miembro tal vez de una iglesia local, y al final terminar descalificado porque no se es de Cristo. Oh, amado hermano, que esto no vaya a pasar, amado amigo, que esto no vaya a pasar con este tipo de personas que se encuentran fácilmente hoy día congregándose en alguna iglesia local. Por eso estamos analizando la Escritura, y ya vimos en el Antiguo Testamento cómo muchos personajes hay, pero mencionamos apenas 4. Primero hablábamos de Caín. Caín estuvo con la primera familia de la tierra y recibió la primera orden de Dios de hacer sacrificios correctamente a Dios, pero fue el primer humanista que dijo, yo no hago como Dios dice, sino a mi manera. Y entonces él nunca fue del pueblo de Dios. Avanzando más adelante nos encontramos con aquel profeta Balaam, un profeta que Dios le hablaba, él hablaba con Dios, Dios lo guiaba, pero aún así no hacía parte del pueblo de Dios, era un falso. Luego más adelante nos encontramos con la rebelión de Coré, de estos otros, el séquito que tenía Coré, y es impresionante ver cómo estas personas tampoco hacían parte del pueblo de Dios. ¿Por qué lo sabemos, hermanos? Porque la tierra se abrió y se los tragó y fueron directamente al infierno. Y otro que veíamos era Saúl, y la gente dice, pero ¿cómo? Saúl perdió la salvación. Dijimos, no, Saúl no perdió la salvación en ningún momento, porque nunca la tuvo. Saúl fue un rey que fue elegido por el pueblo. Dios les permite ser rey porque el pueblo lo quería, y lo que Dios dice es, me han rechazado a mí, me han despreciado a mí por un hombre. Entonces Dios permite a Saúl, pero Saúl no es realmente una persona elegida, él no hizo parte del pueblo de Dios, aunque estuvo con el pueblo de Dios. Entonces miramos 4 personajes y hay muchos más. Luego comenzamos hace 8 días a ver personajes en el Nuevo Testamento y llegamos a Judas, tremendo, uno de los 12, elegido por Jesucristo. Estuvo con Jesucristo los 3 años y medio, todo lo que Jesús hizo, vio las señales, los milagros, escuchó los sermones, y al final, ¿qué pasó? Al final, va a su destino final, que era la destrucción. Jesucristo mismo dice, Él es el hijo de perdición, Él es el hijo del diablo, así que nunca fue de Dios. Recuerden que Jesucristo dijo en Juan 17, Padre, a los que me diste, ninguno de ellos se perdió. Entonces, y entendemos claramente, hermanos, que el pueblo de Dios es elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo, de tal manera que en el tiempo el evangelio es predicado, y cuando a usted se le predicó y a mí se me predicó el evangelio, respondimos por la gracia de Dios, porque Dios nos había elegido desde antes de la fundación del mundo. Así de que la Escritura, cuando uno mira la Escritura en cuanto a la salvación, en cuanto a la doctrina de la salvación, lo que es la soteriología en términos teológicos, cuando uno mira la doctrina de la soteriología o la doctrina de la salvación, uno claramente se da cuenta allí que el hombre al quien Dios elige para salvar, esa persona no se va a perder. Y por eso quiero, hermanos, que pasemos un momentico antes de entrar a mirar 3 personajes en esta mañana del Nuevo Testamento, así sea una miradita superficial que le demos ya para terminar esta serie. Yo quiero que vayamos a un texto que ha sido bien polémico y que es muy importante que nosotros lo miremos en esta hora. Este sería el mensaje número 5 de los anticristos en la Biblia, y me refiero en este caso a Hebreos capítulo 6. Por favor, vamos ahí a Hebreos capítulo 6, y hay unos versículos aquí
que obviamente un grupo de eruditos y la gran mayoría de los que se llaman hoy cristianos dicen que la salvación se pierde, es decir, que una persona puede haber recibido la salvación, puede haber estado en Cristo por un tiempo, pero luego abandona la fe y entonces se pierde. Pero Hebreos 6, versículo 4, vamos a leer, nos habla de la apostasía, y la apostasía no tiene que ver con que alguien fue salvo y se perdió. La apostasía tiene que ver es con personas que estuvieron con los salvos, así como los anticristos, y que al final apostataron, o sea, abandonaron la fe que supuestamente externamente vivieron. Hay muchas personas que viven el cristianismo externamente. Es decir, van a una iglesia, se congregan allí, se hacen miembros de esa iglesia, pueden diezmar, ofrendar, pueden orar, pueden leer la palabra, hasta la pueden enseñar, conocen la palabra muy bien. Uno habla con ellos y le dicen, sí, esto es lo que el Señor dice, muy bien conocen, pero ¿sabe cuál es el detalle? Ellos no son regenerados, ellos no han nacido de nuevo, ellos llevan un cristianismo externo, internamente no ha pasado nada en sus vidas, porque sus vidas no han sido cambiadas, porque sus vidas no han sido transformadas. Entonces, ese tipo de personas apostatarán de la fe, y si no apostatan de la fe en su recorrido de vida, al final el Señor les va a decir, no los conozco, no son míos. Y entonces este texto es lo que habla. Hebreos capítulo 6, vaya conmigo, versículo 4. Mire cómo comienza: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, ahí está, y recayeron o apostataron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Aquí hay 5 características de estas personas que es bien impresionante. Primero, habla de que ellos fueron iluminados. Muchos dicen allí que la palabra iluminados es que fueron bautizados o que ellos recibieron el conocimiento de la verdad. Para mí es esta última parte. Ellos sí fueron iluminados, o sea, llevar a la iglesia, y ellos iluminados en el sentido de que conocieron la palabra, conocieron la verdad. Dice que ellos gustaron del don celestial. Hay quienes dicen que participaron de la iglesia, como lo dije al comienzo. Otros dicen que no, que participaron fue de la gracia de Dios. Ahora hay una gracia común que Dios extiende, pero hay una gracia especial que Dios le da a la iglesia. Pero puede ser que por estar dentro de la iglesia, ellos participaron de esa gracia allí también, y entonces les gustó ese don celestial. Lo otro que vemos en tercer lugar dice que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y algunos dicen, ¿se da cuenta? Esa persona fue salva. Pero entonces el hecho de ser partícipe del Espíritu Santo quiere decir que ellos vieron el mover del Espíritu Santo. O sea, es increíble, o es imposible mejor, que una persona que esté dentro de una iglesia local y vea gente cambiada y vea cómo el Espíritu Santo actúa, no sea partícipe. Es partícipe en una manera externa, pero internamente no. Otro punto es que dice que gustaron de la buena palabra de Dios. Y entonces dice, se da cuenta, miren, les gustó la palabra de Dios. Vea, hermanos, hay personas que les gusta la palabra, el evangelio les agrada y lo comparten. Hoy lo podemos ver por los medios masivos de comunicación que hay, por internet, gente compartiendo trocitos de la escritura, pero no son regenerados. Les gustó la palabra de Dios. Esto me parece que tiene que ver con la parábola del sembrador. ¿Se acuerda que en la parábola del sembrador nosotros vemos que hay 4 terrenos? La semilla es plantada, pero hay 4 terrenos. El primero es la piedra, donde las personas dicen que reciben la palabra con mucha alegría, pero luego se les quema, en el camino. Luego vienen las aves y se llevan esa palabra. El segundo es la piedra, no tiene profundidad, no tiene raíz. Sale el sol, dice, y quema esa semilla. Representa a los que reciben la palabra con gozo, pero luego se van y la olvidan. Hay otro terreno que es el de espinos. Dice que el de espinos es aquellas personas que recibieron la palabra también, pero así como reciben la palabra, reciben todas las cosas del mundo. ¿Y qué va a pasar entonces? Estas personas terminan, dice que el mundo ahoga a la semilla verdadera, o sea, ahoga la palabra de Dios en sus vidas y la pierden totalmente. Entonces, solamente un terreno, ¿no? La buena tierra, el que tiene el corazón bueno, y es un corazón regenerado, un corazón que ha sido regenerado por Dios, una persona que ha nacido de nuevo, es la única persona que va a recibir la palabra y va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces esa gente que le gustó la buena palabra no indica que es salva. Y un quinto punto allí sería que gustaron de los poderes del siglo venidero, es decir, algunas señales, algunos milagros, cosas que vieron y dijeron, esto es tan bonito, tan bueno, todo.
Pero todo esto es externo. Amigo que me escucha, hermano, hay que entender algo aquí, y es que la salvación de Dios la hace desde el corazón, no es algo externo. Mucha gente practica externamente una religión, practica externamente el cristianismo, pero internamente no lo puede hacer, porque para que lo haga tiene que haber sido regenerada, tiene que haber nacido de nuevo, y eso produce cambios. Entonces, estas personas que están acá, en este texto, que es difícil obviamente, algunos dicen que solamente es una advertencia de Dios para no ceder, pero algunos dicen, se ve que la salvación se pierde, entonces estas personas pertenecían al pueblo de Dios y recayeron. No, acá dice que es imposible que esa gente recayó después de estar participando en todo esto, pero si esta gente recayó, es decir, apostató. Y aquí quiero decir algo, la Biblia habla claramente que el Hijo de Dios persevera. Filipenses 1:6, que dice, el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Escuche, la salvación es de Dios de principio a fin, es decir, Cristo comenzó en nosotros una obra, Cristo la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Es más, si Cristo comenzó su buena obra en una persona, Cristo se va a encargar de que esa persona persevere hasta el final, porque Él va a preservar a esa persona. De tal manera que no se puede caer. Usted puede buscar Juan 10, 27 al 30, donde Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco y les doy vida eterna y no perecerán jamás. Dice que yo las tengo agarradas de mi mano y mi Padre las tiene agarradas de mi mano, por lo tanto es imposible que perezcan. En términos general, cuando uno lee la palabra de Dios, la doctrina de la salvación, claramente uno se da cuenta que es imposible que alguien pierda la salvación. La salvación no se pierde. Algunos dicen, la salvación no, la persona sí. No. Hablamos de la salvación, hablamos de que Dios por gracia le da la salvación a una persona, y una vez Dios da esa salvación a una persona, esa persona es salva, esa persona nunca se va a perder, jamás. Puede caer en pecado, pero volverá. Pero aquí cuando dice que apostataron de la fe, es que abandonaron la fe para ir directamente a su lugar de donde pertenecen, que es el infierno. Entonces, esos son los anticristos que estamos viendo. Habíamos visto ya 4 en el Antiguo Testamento. Nosotros vimos ya 1 en el Nuevo Testamento, que es Judas Iscariote. Ahora, así sea que le lea nomás, vamos a ver 3 más en esta hora. Sería Ananías y Zafira. Vamos a Ananías y Zafira. Vamos a ir a Hechos capítulo 5, voy a hacer esta lectura, usted estará conmigo ahí, hermano, por favor, acompáñeme a Hechos capítulo 5, donde vamos a hacer esta lectura. Y quiero decirle que Ananías y Zafira son los que traicionan a Jesús por su mentira e hipocresía codiciosa. Ananías y Zafira representan a aquellas personas que traicionan a Jesús porque tienen un corazón codicioso, además son hipócritas y mentirosos. Entonces vamos a leer acá todo este pasaje. Miren lo que dice Hechos capítulo 5 versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Escuche, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo lo sepultaron. Ahora note lo que sigue. Pasado un lapso como de 3 horas, pasaron 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, note, Pedro ahora la confronta a ella: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella que dijo: sí, en tanto. O sea que estaba de acuerdo con su esposo. Y Pedro dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces aquí tenemos el caso de Ananías y Zafira, y el punto es que representa a los que traicionan a Jesús por su mentira e hipocresía codiciosa. Entonces Ananías y Zafira nunca fueron del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los mató al instante, y ellos fueron directamente al infierno. Ahora, hay 3 cosas aquí que quiero manejar brevemente. Los que traicionan a Jesús por la mentira
Entonces ellos eran mentirosos porque no decían la verdad, no dijeron la verdad de la venta o de sus ganancias, sino que dijeron otra cosa. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? La iglesia estaba experimentando un avivamiento y el Espíritu Santo había colocado en las personas que era voluntario, no era obligación, que vendieran las propiedades. Si uno tenía 3 propiedades, vendía 2, se quedaban con una, no sé cómo era, pero dice que hubo un tal Bernabé ahí en el capítulo 4 que vendió una heredad, y esta heredad, cuando él la vende, dice que va y lleva todo el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles. Ananías y Zafira, como no son verdaderos creyentes, pero ellos son hipócritas, ellos quieren engañar a Pedro, a la iglesia. Ellos dicen: nosotros también tenemos una heredad, la vamos a vender y vamos a traer todo a los pies de los apóstoles. Pues fueron y vendieron la heredad, pero una vez que tenían el dinero, Ananías y su esposa convinieron: pues vamos a quedarnos con algo acá, no vamos a decir que la vendimos el precio total porque no sabemos qué puede pasar, vamos a guardar algo por si alguna calamidad, como en este caso, ¿no? Estamos pasando por una pandemia, alguien dijo: yo voy a guardar algo por si acaso. Bueno, así lo hicieron, pero ¿cuál fue el punto? El punto fue que van donde Pedro y van de la iglesia y le dicen: mire, teníamos una heredad y la vendimos en tanto, aquí traemos todo el precio de lo vendido. Entonces ellos, hipócritas, ellos querían engañar a Pedro para que la gente los aplaudiera y les dijera: bravo Ananías y Zafira. O sea, ellos querían quedar bien, es más, querían quedar bien delante de la iglesia, delante de la gente, y quedaron bien. Pero delante de Dios, ¿qué? Recuerde que había un movimiento del Espíritu Santo allí y que Él no iba a dejar que pasara esto. No lo hizo con todos, obviamente, por lo menos registra a Ananías y Zafira, los primeros mentirosos, los primeros hipócritas que enfrentan el poder del Espíritu Santo. Y cuando ellos llegan allá, ¿qué le dice Pedro? Pedro, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo? ¿No has mentido? Usted pensó que mintiéndome a mí, que mintiéndole a los hermanos acá, ya quedaba así, nos iba a mentir a los hombres. No, Señor, usted no ha mentido a los hombres, usted ha mentido a Dios, porque usted ha mentido al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, es una persona que vendió la heredad en un precio, pero le hizo saber a los demás que la había vendido en otro precio para quedarse con algo. Y yo estoy pensando en algo, amado hermano, porque así usted diga: yo no soy Ananías y Zafira, yo soy creyente, pero puede ser que tenga ciertas características o tenga el espíritu de ellos. ¿Cuál es el espíritu de ellos? Si hay algo que yo aprendí, hermanos, en la economía, porque esto habla de economía, es que mi esposa sabe lo que yo recibo. Todo, yo no tengo nada oculto, mi esposa sabe qué dinero tengo, dónde lo invertimos, cómo vamos, qué estamos haciendo, cuánto entra, cuánto no entra. Eso lo sabe mi esposa, lo manejamos una sola economía. Pero lamentablemente hay parejas ahora mismo que manejan economías diferentes. Es más, puede dar el caso en esta hora que usted en su casa, y ahí está la pareja y alguien ni sabe cuánto gana el otro, o le está mintiendo y le dice: no, la quincena de esta vez fue así, pero mentiras, que se está guardando un dinero, guardándolo por ahí no sé para qué, tal vez esperando si más adelante usted se va a separar, qué sé yo. Ojo con eso. Muchos están mintiendo de esa manera. Otros lo hacen hoy día, vienen y traen una ofrenda y diciéndole a la iglesia o a los hermanos: este es lo que yo estoy ganando, cuando está ganando otra cantidad. Hermano, el punto aquí es que esta gente que obra de esa manera, según como Ananías y Zafira, no son de Dios. Porque los hijos de Dios somos verdaderos, somos honestos, no somos hipócritas, no queremos engañar. Además, hacemos las cosas para la gloria de Dios, no para que los hombres nos vean. Entonces es muy importante que entendamos esas características que habían en estas personas. Entonces su conducta fue la conducta de un impío, pero el punto es que simularon ser creyentes, pero no eran verdaderamente creyentes. Entonces a ellos los guiaba, era Satanás, no los guiaba el Espíritu Santo. A Bernabé lo guió el Espíritu Santo, a Ananías y a Zafira los guió fue Satanás, para que de esta manera simularan, engañaran y fueran hipócritas delante de la iglesia. Hermano, por favor, yo le animo a los hermanos a que no seamos hipócritas. Puede ser que usted es hipócrita de alguna manera, viene acá, muestra una forma, una manera, pero usted en su casa es otra. Eso es hipocresía. Y recuerde, Dios está mirando su vida, Dios conoce su corazón. El otro que quería que miráramos aquí es Demas. Y Demas, usted va a ir a 2 de Timoteo capítulo 4, vamos a ir allá a 2 de Timoteo, el capítulo 4, versículo 10. 2 de Timoteo capítulo 4, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 9. Y yo pongo acá: Demas son los que traicionan a Jesús por amar este mundo y todo lo que hay en ellos. Demas es el tipo de personas que pueden estar en una iglesia local, que pueden estar en una iglesia cristiana, pero ellos aman al mundo. Ellos aman los placeres de la vida. Y esto es impresionante. Vamos a leer 2 de Timoteo 4, 9. Procura, dice Pablo, él está encarcelado, procura venir pronto a verme.
Pablo le dice a los hermanos, por favor, le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme. ¿Cuál es la razón? Porque Demas me ha desamparado. Demas me ha abandonado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas me ha desamparado amando este mundo. Demas apostató. Y uno es impresionante porque Demas fue una persona que estuvo con el apóstol Pablo. No traigo las citas ahora, pero hay varias referencias en la escritura, en los hechos y otros textos allá, otras cartas de Pablo donde dice que Demas estuvo colaborando en el ministerio del apóstol Pablo. Demas conoció al apóstol Pablo, conoció a muchos apóstoles, Demas conoció a muchos siervos de Dios en esa época. Demas, no sé si predicó, llegó a ser un líder, quizás sí, pero ayudó al apóstol Pablo. Pero de repente cuando Pablo estaba encarcelado, digamos en la mala, en la dificultad, donde decía Pablo no va a salir de la prisión, Pablo lo van a matar, entonces dice que él me abandonó, me desamparó, pero el punto es que dice aquí, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. No sabemos aquí específicamente, no sé si estaba en Roma o en Éfeso, creo que estaba preso en Roma en esta parte, pero dice, entonces él se fue de ese sector, porque digo, si a Pablo lo cogieron preso, a los cristianos lo están cogiendo presos, tal vez a mí también me van a agarrar, yo mejor me voy, y se fue para otra ciudad, se fue para Tesalónica, pero Pablo dice, se fue amando este mundo. El punto es que este Demas estuvo con Pablo, estuvo en la iglesia, pero él no amaba realmente las cosas de Dios. Él no amaba el reino de los cielos, él no amaba la vida venidera, él no amaba el reino de Dios, él no amaba hacer la voluntad de Dios. Él estaba dentro de la congregación, pero él amaba era este mundo. Yo le quiero decir a usted, mi amigo que está ahí, puede ser que usted se congregue en una iglesia, no sé cuánto tiempo, pero si en su corazón está el amor por este mundo, usted va a apostatar de la fe. Porque usted no es un creyente verdadero. Mire, y otra vez, un creyente verdadero es uno que ha sido regenerado. Es decir, antes de la conversión en mi vida, yo amaba este mundo y las cosas de este mundo. Pero cuando hubo un cambio en mi corazón y el Espíritu Santo vino a morar en mí, ahora Dios puso un apego ahora por las cosas de Dios, amar las cosas de Dios, y el Espíritu Santo me guía a las cosas de Dios, y eso es mi deleite, y ese es mi gozo. Tan es así que estoy trabajando en esto, en el reino de Dios, porque ese es mi gozo. Ahora que estamos en este periodo de cuarentena, yo estoy acá, pero no sé, se ha despertado en mí un apetito por leer más, por escuchar más mensajes, tengo más tiempo ahora, por meditar más en la palabra de Dios, he orado un poquito más. Quiere decir que aprovecho las circunstancias para buscar más de Dios. Pues no sé usted qué está haciendo allá, si ha aprovechado para ver más películas, si ha aprovechado, no sé, para ver otras cosas que no edifican, amando de las cosas de este mundo. Demas tenía, aunque estaba con Pablo, pero en su corazón había un amor por las cosas de este mundo. Ahora, no voy a ir allá porque el tiempo es mi enemigo siempre, pero yo quiero mostrarle en la palabra de Dios que Demas no tenía una evidencia verdaderamente de que él había sido convertido, porque él terminó en el mundo. No sabemos cómo terminó Demas realmente en la vida, no nos registra si él se arrepintió, si él volvió, no, solamente Pablo dice, me abandonó amando este mundo. Usted después va a buscar primera de Juan 2:15 al 17, ya habíamos visto, usted puede ver este pasaje explicado en la serie de mensajes de primera carta del apóstol Juan, el capítulo 2, pero en primera de Juan 2:15 al 17 dice el Señor, hijitos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque todo el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es impresionante. Si alguien ama al mundo y las cosas que están en el mundo, es una evidencia de que el amor de Dios no está en él. Y luego dice Juan, porque todo lo que hay en el mundo, y luego presenta los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Permanece para siempre. Entonces, hermano, hay aquí una claridad en cuanto a que no amemos al mundo, al sistema de este mundo, un sistema caído, controlado por Satanás y todas sus huestes. No, Jesucristo claramente le dice a los suyos y nos dice a nosotros en Juan, dice, hijitos, ustedes no son del mundo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, porque el Señor nos sacó de este mundo. Nosotros somos del reino de los cielos. Es más, nuestra morada no es este mundo. Nosotros esperamos una morada celestial. Dice que el Señor se fue a preparar morada para nosotros. Las escrituras en hebreo nos dicen que somos transitorios en este mundo.
Nosotros no amamos en este mundo como Moisés, que dice que sus ojos no estaban puestos en las cosas de la tierra, en lo terrenal, aquí, sino que sus ojos estaban puestos en el cielo, en Jesucristo. Él esperaba el galardón. ¿Y cómo se sostuvo él en medio de un mundo tan crítico, en medio de un mundo tan caótico, en medio de un mundo donde hay tanta maldad, donde hay tanto pecado? Dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo te sostienes tú y me sostengo yo, mi amado hermano, mi amado amigo, cuando usted se convierta realmente al Evangelio? Nos sostenemos con nuestra mirada puesta en Jesucristo. Por eso en Hebreos encontramos, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. No puestos los ojos en este mundo. La Biblia registra claramente que nosotros, los hijos de Dios, hemos hecho las cosas del mundo, han muerto nosotros. Entonces usted tiene que tener claro eso, mi amado hermano, por favor. Si usted ama a Dios, usted no va a amar a este mundo. Ahora Santiago es impresionante, Santiago 4:4, usted después lo puede buscar. Pero la escritura en Santiago 4:4 dice que aquel que ama al mundo se constituye en un enemigo de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que todos los que aman este mundo se constituyen enemigos de Dios? Escuche, un enemigo de Dios es aquel que ama este mundo. Así que Demas era un enemigo de Dios. Impresionante, estaba con los amigos de Dios, estaba con la familia de Dios, pero no hacía parte de la familia de Dios porque él era uno que amaba a este mundo. Ahora usted dirá, ¿y cómo yo sé que amo este mundo? Bueno, hágase una pregunta. Jesucristo dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Nosotros estamos en este mundo y nos beneficiamos de muchas cosas que este mundo hace, pero son cosas que vienen a nosotros por añadidura. Nosotros estamos buscando esas cosas porque sí. Por eso la teología de la prosperidad aquí es muy peligrosa. La teología de la prosperidad despierta un apetito, un deseo en las personas, aquellos que son cristianos, para que amen las cosas de este mundo. No, el Hijo de Dios busca primeramente el reino de Dios. Si Dios lo bendice materialmente, bienvenido. Si Dios no lo bendice materialmente, ¿qué importa? Si Dios lo tiene en salud, bienvenido. Si Dios no lo tiene en enfermedad, pues ¿qué importa? Pero muchos dicen, no, ¿cómo así? Yo quiero que Dios me bendiga, yo quiero que Dios me mantenga bien. Espera un momentico. ¿Dios vive para nosotros o nosotros vivimos para Dios? Y es donde tenemos que entender, nosotros fuimos creados por Dios para honrarlo, para bendecirlo, para exaltarlo, para darle a Él la gloria. Dios nos salvó a nosotros para que Él sea glorificado, para que Él sea exaltado. La salvación, la bendición de ser hijos de Dios, de poder servirle, todo esto no es para el beneficio nuestro, es para que Él sea honrado, para que Él sea exaltado, para que Él sea glorificado. De tal manera que un creyente verdadero no se apega a las cosas de este mundo. Un creyente verdadero tiene su mirada puesta en Jesucristo, tiene su mirada puesta en su palabra, tiene su mirada puesta en la comunión con Él. Un hijo de Dios se goza en este tiempo que estamos atravesando dificultad. Un hijo de Dios se goza en las cosas de Dios. Entonces es muy impresionante. Pero uno que no es de Dios, así como Demas, abandona este mundo. Quiero terminar con el último. Esto es impresionante, pero no sé si usted lo conocía, se llama Diótrefes. Diótrefes. Vamos a ir a Tercera de Juan. Tercera de Juan. Algunos están diciendo, ¿y quién es ese? Bueno, estamos mirando Primera de Juan, vamos a pasar a Segunda de Juan y llegamos a Tercera de Juan antes de Judas, el antepenúltimo libro de la Biblia. Ahí usted encuentra Tercera de Juan. Y vamos a leer, bueno, antes de leer yo quiero decirle quién es Diótrefes y qué representa. Diótrefes son los que traicionan a Jesús creyéndose los dueños de la iglesia. Son aquellos engreídos y orgullosos que están en una iglesia, son los que manipulan la iglesia, son los que se creen los dueños de la iglesia, son los que abusan a la iglesia del Señor. Así que, si hay un pastor que la iglesia se centra en ese pastor, qué pena, pero usted es un Diótrefes. Porque la iglesia de Cristo se centra en Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo, no es el pastor. Así de que aquí tenemos a Diótrefes y la escritura lo presenta. Ahora en Diótrefes encontramos algo interesante, y es que Diótrefes es un individuo que contrasta con Gallo. Aquí vamos a ver a Gallo que anda en la verdad. Entonces voy a leer esta escritura porque Juan nos va a presentar a Gallo, que es una persona, es un líder de la iglesia que anda en la verdad, pero nos presenta a Diótrefes como el contraste.
Entonces Gallo es un verdadero creyente, mientras que Diótrefes es un falso. Y lo vamos a leer. Allá entonces, tercera epístola del apóstol Juan, veamos desde el versículo 1, dice: el anciano a Gallo. ¿Y quién es Gallo? El amado, a quien amo en la verdad. Dice Juan: yo lo amo en la verdad. Amado, le dice a Gallo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. El alma de Gallo prosperaba. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Gallo andaba en la verdad. No es el Gallo, es que así se llamaba el Gallo. No tengo yo mayor que el oír que mis hijos andan en la verdad. Juan se gozaba y se goza, y cuando yo me gozo y nos gozamos los verdaderos hijos de Dios cuando vemos que un hermano se goza en la verdad, anda en la verdad. Yo me gozo cuando me doy cuenta que mis hermanos andan en la verdad. Entonces dice verso 5: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Este Gallo era impresionante, daba buen testimonio. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y hasta bien en encaminarlos como dignos de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Él hospedaba a la gente, ayudaba a la gente de Dios, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos recoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Él está hablando del testimonio que estaba dando Gallo de ayudar a estas personas que salían a llevar el evangelio, los encaminaba, los hospedaba, le ayudaba, porque él andaba en la verdad. Pero ahora mire el contraste, versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, mire el contraste. Pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, aquí está una descripción de Diótrefes, le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Diótrefes no recibía a Juan, Diótrefes no recibía a los apóstoles, mientras que Gallo los recibe, Diótrefes no los recibe. Verso 10: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. ¿Qué hacía Diótrefes? Parloteaba, es decir, hablaba como un bufón, ¿no? Hablaba mal de los apóstoles, hablaba mal de Juan, de todos los líderes, para que por aquí no aparezca ninguno de ellos. Dice que, y no contento con esto, con estas cosas, dice, no recibe a los hermanos, no los quería recibir ni a Juan ni a ninguno, y a los que quiere recibirlos se los prohibía. Y aún si habían hermanos con Diótrefes allí que querían recibir a los hermanos, no, pero hay que recibirlos, se los prohibía. Y mire lo que dice: y los expulsaba de la iglesia. Es más, en esa iglesia se hacía lo que Diótrefes decía. Diótrefes era el que decía: a fulano de tal no lo vamos a recibir. Y los hermanos, pero ¿por qué no? No. Y los expulsaba. O sea, él tiene una autoridad, y yo no sé de qué manera la adquirió, pero tiene una autoridad muy mala. Él era posesivo, él se creía el dueño de esa gente allí, y expulsaba a los que quería, recibía a los que quería. Esto es impresionante. Versículo 11. Amados, entonces dice: no imites lo malo, sino lo bueno. Otra vez le escribe a Gallo: Gallo, entonces no imites a Diótrefes, que es el malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. O sea, Diótrefes no es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces estamos viendo el contraste entre estas dos personas. Por un lado Gallo, que hacía lo bueno, hacía la voluntad de Dios. Por otro lado Diótrefes, que hacía lo malo, no hacía la voluntad de Dios. Entonces Diótrefes queda como una persona registrado que estaba con los que eran, pero no eran. Es más, este llegó a ser un líder, no sé si es un predicador, tal vez llegó a ser uno que se creía el dueño de la iglesia. Lamentablemente hoy día tenemos muchas personas que se creen los dueños de la iglesia. Y entonces aquí entra el que yo quiero, aquí sale el que yo quiero, y así no es. La iglesia es de Cristo. Esto no quiere decir que los pastores, Dios no nos haya dado autoridad para ejercer disciplina, y eso es diferente. Pero cuando se ejerce cierta disciplina, el pastor la ejerce con amor, el pastor la ejerce para el bien del hermano. El hermano recibe la disciplina, la acepta, se somete, y él continúa allí, es disciplinado, continúa ahí, que es para el bien de él. Pero un Diótrefes no pone disciplina. Un Diótrefes lo que hace es que expulsa a la gente, los echa de la iglesia. Aquí yo he disciplinado a algunos y se han ido. No he sido como un Diótrefes, no, porque yo nunca los he expulsado, a ninguno he expulsado de la iglesia. Se han ido ya sea por una disciplina de la palabra de Dios, porque dijeron: dura es esta palabra, yo no la puedo oír, mejor me voy.
o porque se les dio una disciplina y ellos dijeron yo no me someto a ella, mejor me voy a otra iglesia que allá sí me reciben, y hay pastores allá que para mí no tienen nada de pastores, los reciben porque aquí ha venido gente a que yo los reciba, pero si vienen de una iglesia escapando de disciplina, yo llamo al pastor y ellos han tenido que devolver a terminar la disciplina allá en su casa, perdón, en su iglesia, bueno sí, en su casa espiritual, pero ese pastor que ha recibido gente, que ha ido en disciplina de una iglesia y lo recibe allá, poco es pastor o no conoce la escritura, mejor dicho, debe arrepentirse. Un hijo de Dios, verdaderamente un hijo de Dios, soporta la disciplina porque sabe que es para su beneficio. Pero obviamente hay diótrefes que se creen los dueños de la iglesia, no hay amor para los hermanos y los expulsan. Entonces estas son las características de este hombre. El diótrefe le gusta el primer lugar, no reconoce a ninguna autoridad superior. A mí qué me importa esa autoridad superior, no me someto a ella. Rechaza la autoridad apostólica de Juan y de los demás líderes. Él habla mal de sus autoridades superiores. Un diótrefes habla mal, un espíritu de diótrefes es que habla mal de los pastores. Yo siempre les he dicho a ustedes, mis amados hermanos, si usted tiene algo que decir de mí, venga a mi casa, llámeme, dígame, pastor, esto y esto, pero deje de estar hablando por allá, porque puede entrar con este espíritu. No recibe a los hermanos, e impide que los demás lo hagan, o sea, manipula. Hay gente que manipula. ¿Sabe que hay gente que se ha ido de esta iglesia y se ha llevado a 3 o 4? ¡Oh! Ese es un espíritu manipulador. Si alguien quiere salir de una iglesia, váyase solo. Pero si usted sale de una iglesia y va a sacar a 3 o a 4 para que se vayan con usted, entonces tiene el espíritu de manipulación. Manipula a todos al tomarse las atribuciones de excomulgar a una persona. Eso es manipulación. Entonces este es el espíritu de estos anticristos que estamos viendo en la Biblia, que estamos viendo en la Escritura. Recuerden lo que dijo Juan: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Entonces hoy día hay muchos anticristos que están. Yo les quise mencionar a algunos, no quise ahondar en esto porque quería terminar. Estoy terminando esta serie en este día de estos anticristos en la Biblia. ¿El propósito cuál es? Primero, que evaluemos nuestra condición. Usted es un hermano, yo soy un hijo de Dios, usted es un hijo de Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer frente a estas características de todos estos que aparecen en la Biblia como anticristos? Porque ¿qué es un anticristo? Aquel que se opone a Cristo. Hermano, por favor, entienda eso. Un anticristo es aquel que se opone a Cristo. ¿Y cómo me pongo yo a Cristo? Pues cuando Cristo dice algo y yo no lo recibo, yo no lo obedezco. Cuando Cristo dijo la verdad y yo sencillamente la rechazo. Cuando yo no me someto a Él como mi Señor. Recuerde, Jesucristo es mi Señor, pero Jesucristo es mi Salvador y mi Señor. Cuando Él vino a mi vida como Señor, vino también como mi Salvador, vino también como mi Señor. De tal manera que ¿qué tengo que hacer yo ahorita? Someterme a su palabra, someterme a sus mandamientos. Pero toda persona que esté fuera de esto puede ir a una iglesia, pero si no obedece a Cristo, entonces se está oponiendo a Cristo y es un anticristo. ¿Qué le toca? Arrepentirse. Arrepentirse, decirle: Señor, perdóname por haber tenido ese espíritu de anticristo. Señor, me arrepiento y a partir de ahora comienza a vivir acorde a la palabra de Dios. Recuerde esto: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Los cristianos caminamos en los caminos de Cristo. Los cristianos amamos a Dios guardando sus mandamientos. No hay uno que diga que es cristiano, no hay uno que pueda decir que es seguidor de Cristo si no guarda sus mandamientos. Recuerde que pecar es quebrantar los mandamientos de Dios. Ahora, puede ser que caigamos en algunos pecados, pero nos arrepentimos y seguimos adelante. Entonces, si usted es un amigo que nos está escuchando, que nos está viendo y tal vez no es un cristiano, es un anticristo, le invito para que se arrepiente, para que crea en Jesucristo verdaderamente. Ahora, si usted es un hermano en la fe, y de pronto todo lo que vimos acá dice: yo tengo ciertas cosas, algunas cosas, características de estos anticristos me caen a mí, porque yo estoy ahí. Igual, arrepiéntase entonces. Pídale perdón a Dios y dígale: Señor, ayúdame para que a partir de ahora yo no tenga esas características de un anticristo. Porque puede ser que usted no es un anticristo, pero puede ser que usted es de Cristo, pero tiene ciertas características, o tenemos ciertas características de las cuales igual tenemos que arrepentirnos. Pedirle al Señor que por favor nos perdone para caminar ahora sí como es debido. Un hijo de Dios, un cristiano, es cristiano porque sigue a Cristo, porque ha puesto la mira en el Señor y se somete a su Señor. Él es mi Señor
Y entonces vamos a decir como dijo el apóstol Pablo en el momento de su conversión. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en el momento de su conversión? ¿Quién eres tú, Señor? Primero, saber quién es el Señor. Y cuando ya supo quién era el Señor, dijo, ¿qué quieres que haga? Y se rindió a Jesús. Es lo que Él pide ahora. Jesucristo pide que le conozca. Y una vez usted le conoció, diga, Señor, ¿qué quieres que haga? Y me rindo a Él. Amén. Vamos a orar en esta mañana.